Ya se viene Jorge Lanzaro. Estabas al aire, Jorge. Te lo voy a contestar al aire. Vamos a tener el tiempo que vos quieras. Así te lo digo. Bueno, no sé si va a haber mucho para hablar acá. Yo estoy seguro que sí. Ya nos vamos a ir a la tanda y vamos a iniciar el encuentro con el investigador, docente, doctor en ciencia política, referente de la ciencia política, uno de los primeros en incursionar en esta materia, hoy tan popular, tan conocida. Pero bueno, es una vida lo no que sé si es tan popular, bueno, conocida puede ser. popular en el sentido de que ya vos decís un politólogo y a la gente no le resulta extraño. Sí, cuando yo fundé el instituto, Pancho Paniza publicó una notita en los cuadernos del CLAE que se llamaba Mamá, que es un politólogo. Y entonces había que explicar a la gente que era un politólogo, porque recién estábamos entrando. Pero siempre entramos con una relación fuerte con las radios sobre todo con las radios. Ajá. Y bueno, Paniza lo hacía con humor, decía, bueno, politólogo es un tipo que se parece un poco al Toto da Silveira. Y que si fuera... Pancho Paniza, recordemos... es un politólogo uruguayo que trabaja en la London School of Economics, que hace muchísimos años que vive en Inglaterra. Sí, otro gran referente, ¿verdad? Sí, muy bueno. Una alta voz de la política, sí, de la politología. Y bueno, y entonces decía, ¿se parece al Toto da Silveira? Que se parece al Toto da Silveira como un comentarista, y que si fuera economista sería candidato a algo. Y aunque parezca de pronto para vos llover sobre mojado, aprovecho estos minutos antes que nos separen de la tanda para después entrar en materia. Y si tú... ¿Qué es una murga, mamá? Decía, ¿no? Y hoy día, aún advirtiendo que ha cambiado mucho por lo que recién señalábamos, cada tanto no conviene ese gesto postmoderno de hacernos las preguntas aún aquellas las obvias. No, claro, por supuesto. Lo que pasa es que si hay un conocimiento mayor, porque varios colegas, amigos, tienen una participación y nos consultan en las radios, en la tele, en los diarios, en fin. Pero, viste, un politólogo puede tener a veces enfoques un poco distintos por las cosas que sabe, pero en el Uruguay hay tantos politólogos como directores técnicos de fútbol, así que el ciudadano uruguayo, los mostradores de los boliches en el Uruguay son centros de reflexión muy buenos, porque es una ciudadanía muy politizada, muy al tanto de la política, como lo es en el caso del fútbol. Es lo mismo les pasará al Totito da Silveira, que para opinar tiene que poner un gramo más. Ese comentario, sociedad uruguaya altamente politizada y por lo tanto, ¿sigue siendo de recibo? ¿Sigue siendo. Nosotros hicimos un estudio coordinado por la universidad, por colegas de la Universidad de Chile, pero digamos un estudio internacional, un libro que se publicó, se acaba de publicar en inglés, sería bueno que lo tuvieras, justamente porque habla de estos temas. El libro se habla del malestar ciudadano, del malestar con la política, del malestar con la representación. Y los estudios estos estudios están concentrados en Chile, Argentina y Uruguay. Y Uruguay es una especie de contraejemplo, donde no hay el malestar con la política, el distanciamiento con la política y con los partidos que hay en otros países. Yo creo que porque hay un sistema de partidos muy consistente, porque el sistema de partidos tiene un grado de diferenciación y de polarización importante, porque fíjate vos, Alejandro, que una de las cosas que a veces ocurre en las conversaciones periodísticas, e incluso en cualquier tipo de conversación común y en los análisis de ciencia política, que la palabra polarización es una palabra alarmante, es una palabra que enseguida despierta la idea de, bueno, acá si hay polarización... Hay algo de alarma cada vez que se escucha esa palabra, ¿no? Y eso es como mira, la polarización es como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Efectivamente, una polarización, bueno, para poner una que está todo el día en la prensa, una polarización como la de Venezuela es pésima, porque no hay manera de entenderse, de armar una convivencia, una civilización política adecuada. Una polarización como la que ocurrió en Chile en la época de Allende,
hace muchos años y que muchos recuerdan como un gran estigma para la política latinoamericana y que se han buscado maneras de tratar de que no se llegue a eso y a los chilenos les ha quedado una especie de temor al riesgo de la polarización muy grande en la postdictadura. Aún llaga abierta, ¿no? Es decir... No, les ha quedado fuertemente y eso ha sido, bueno, obviamente que ha sido benéfico, les quedó a los españoles. Fíjate vos, los españoles en el 75 vuelven a la democracia, 75, 70 y pico, pero todavía muchos de los que llegan, entre ellos el propio Felipe González, Suárez, que fue un gran orfebre de la democratización, todavía les quedaba la memoria de la polarización de la República Española en los años 30, polarización izquierda-derecha y polarización al interior de las izquierdas, que había llevado al alzamiento de Franco y a una dictadura espantosa durante 40 años, un atraso descomunal. Casi medieval, ¿no? A los alemanes les quedaba el recuerdo de la República de Weimar, que había sido en el 19, hacia finales de la Primera Guerra Mundial, y que había tenido desenlaces terribles que habían llevado al crecimiento de Hitler, primero electoral y después como una dictadura feroz. Y bueno, entonces queda eso. Sin embargo, un sistema político, un sistema de partidos sin polarización o con una polarización despreciable, tampoco está bien. Porque si los partidos no tienen diferenciación, si los partidos no presentan opciones diferenciadas, entonces el ciudadano dice, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Qué opción tengo? Es decir, que esta idea que a veces aparece, son todos iguales. Sí. Todos dicen lo mismo, todos piensan lo mismo. Bueno, eso en el Uruguay no es cierto. Y yo diría que no es cierto en muchos otros lugares, pero es cierto que, por ejemplo, en el caso chileno, todos, y particularmente la izquierda, ha tendido a moderarse por aquella aversión al riesgo político, al riesgo de la polarización que les quedó como trauma. Porque se quemaron con leche, ¿no? Se quemaron con leche, no te olvides que se pelearon mucho entre ellos. Hay una última frase de Allende antes de morir, que le dice al comité del Partido Socialista, de su partido, que venía a preguntarle, presidente, ¿qué hacemos? Les dice, ustedes hagan lo que quieran, como han hecho hasta ahora. No me vengan a preguntar ahora. Justo ahora que tengo la moneda rodeada. Entonces, he sabido además las peleas que hubo al interior entre los republicanos españoles, dentro de los sectores de izquierda, entre los comunistas y los anarquistas y los trotskistas. Es decir, peleas que se mataban entre ellos literalmente. Sí. Entonces queda eso, pero falta de polarización es malo. Bien, me gustaría, mi apoyo en esa baldosa. Vamos a una pausa y al regreso, para venirnos a la acá, a ver si logro surcir algunos de esos comentarios algunas frases de las que has manejado, para ver dónde estamos parados. Porque por un lado, el malestar hacia la política, la lealtad con los sistemas democráticos. Uruguay parece estar bastante bien en el ranking, pero también hay anuncios que dicen que se ha empalidecido un poco ese entusiasmo. He leído hace algún tiempo, y justamente hoy coincide que Brecha, no es viernes, pero como mañana salía el Canillita, salió hoy, aborda en su título principal la figura de Novik. Novik apunta a su estrategia para captar votantes perdidos de los partidos tradicionales bajo el título Me gusta la gente. El empresario devenido en político apela a claros mensajes de populismo de derecha. ¿Y vos alguna vez has hecho algún comentario acerca de la figura de Novik? En todo caso, podemos, pero de verdad que no quiero tanto hablar de Novik, sino ¿en qué medida esa sensación de que son todos iguales, esta cosa que alguna vez vos y muchos de tus colegas sostienen que es cierta,
que el sistema uruguayo es bastante previsible. Sí. Te fuiste abajo de la silla, esa se viene para abajo. Es la estrategia que yo tengo para quedar por encima de mis invitados. Muy bien, muy ya la bien. arreglamos. Pero a su vez es muy parejo, lo que cada pequeño cambio puede volver poco previsible, esa previsibilidad. Lo que pregunto es esto: ¿en qué medida estamos vacunados a propósito de la lealtad democrática, institucional, el respeto a la norma? Y lo digo y meto de gusto incluso el caso Venezuela. ¿Y por qué? Vas a tener que llamar a tu casa para decir que volvés dentro de mucho rato. ¿Y por qué algunos valores que parecían estar fuera de discusión en Uruguay acerca de las instituciones, de la libertad, de la democracia, que los perdimos hace relativamente poco y cuyo saldo para recuperar de la democracia la pagó probablemente como nadie la izquierda en Uruguay, está tan confusa para, por ejemplo, emitir adjetivos a propósito de lo que ocurre en Venezuela? Es decir, ¿cuáles son las tiranteces? Sí. Luego de la pausa. Bueno, muy bien. Lanzaro está poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Julieta Rada, estamos conversando con el doctor en ciencia política Jorge Lanzaro. Y a propósito de ciertos conceptos, vos hablabas de la polarización. La buena y de la mala. De la buena y de la mala, ¿no? Bueno, por ejemplo, para tener un ejemplo, se podrían poner ejemplos como pusimos de polarizaciones malas que condujeron a situaciones realmente graves, desastrosas, como la decíamos de Chile o la de Venezuela actualmente, la de España en los años 30 o la de Alemania en los años 20. Pero podemos poner ejemplos más caseros de polarización, de falta de polarización, que puede tener efectos distintos a los que uno busca. Por ejemplo, en la medida que fue creciendo el Frente Amplio, a partir sobre todo de 90, 94, los dos partidos tradicionales hacen dos cosas. Hacen coaliciones de gobierno, empiezan a gobernar juntos, porque su masa electoral y su representación parlamentaria se encogió. No te olvides que el Frente llegó a tener el 40% de los votos en el 99, fue el partido más grande, y ya en el 94 tenía un 30%. Entonces... en la famosa elección de los tercios, ¿no? En la elección de los terciada. Y entonces ahí empiezan a ver, ya desde la época de Lacalle, que lo planteó abiertamente como necesaria las coaliciones de gobierno, y tuvo una coalición de gobierno cuando entró en el 90, que duró poco, que duró hasta el 92, pero fue la primera experiencia. Luego, cuando viene Sanguinetti, hay la coalición de gobierno más fuerte que hubo en Uruguay, en clave democrática, en esos años, porque era una coalición reformista muy importante, que fue la reforma constitucional, la reforma de seguridad social, la reforma de la educación de Germán Rama, es decir, cosas muy importantes. Y en el gobierno de Valle también hubo coalición. Quiere decir que aquellos dos partidos tradicionales que tenían cierto grado de diferenciación entre ellos y adentro, en su espectro interno, fueron perdiendo diferenciación por asociación política y aproximación ideológica, las dos cosas. Sí. Se aproximan ideológicamente, pierden distancia ideológica adentro. Antes había más capacidad de rastrillo en cada uno de los grupos, y eso se achica, y entonces ellos padecen si querés, de falta de polarización en cierto sentido, de falta de diferenciación política, de tensión competitiva. Y entonces el Frente Amplio, por supuesto, a su vez, que viene subiendo, los empuja hacia que se junten. Claro. Y su alegato es que son los dos iguales, son los dos los mismos, déjennos a nosotros que somos distintos. Entonces ahí hay un ejemplo interesante. Y otro ejemplo interesante y otra experiencia interesante para Uruguay es que el Frente Amplio, para poder llegar, tuvo que moderar sus discursos,
tuvo que aproximarse hacia el centro, correrse hacia el centro en su propuesta, en su oferta política. Tanto se corrió que de aquel 30% del 94 llegó al 50% en el 2004 cuando ganó la elección. Y estando en el gobierno ya, o sea, hubo un trayecto en el que hay cierto grado de convergencia hacia el centro. Y después, estando en el gobierno, también hay cierto grado de convergencia, porque el Frente Amplio hace muchas innovaciones muy importantes, muchas reformas muy significativas y nada triviales, pero al mismo tiempo adopta una serie de políticas que no se diferencian demasiado o se parecen mucho, ponelo como quieras, como lo quieras ver, a las que hacían los partidos tradicionales. Eso es una cuestión evidente, sobre todo en ciertas conducción económica, en cierto manejo de las variables macroeconómicas. Ahora, entonces, pero no solo en las macroeconómicas, en otros terrenos también hay similitudes. Déjame hacerte una pregunta conceptual casi de literatura politológica, porque lo dijiste al pasar y quedó como un axioma casi. Significa entonces, en Uruguay, pero a lo mejor se puede trasladar a otros ejemplos, todo aquel que quiera ganar una elección necesariamente debe correrse al centro, y agrego, y si gobierna en forma más o menos eficiente, necesariamente tiene que ir por el carril del centro. Bueno, ahí hay la ley dura de los partidos es que caminan por el filo de la navaja. En un sistema democrático, competitivo, pluralista, sin una polarización excesiva, porque vos podés ganar la elección por mucha polarización, que es lo que pasó en Ecuador o que pasaba en Venezuela con Chávez. Había una polarización extrema, radical, que fue muy rentable, pero porque no había oposición, efectiva. No tenían, la oposición estaba destrozada, totalmente desperdigada. De hecho, le cuesta mucho recomponerse en Venezuela o en Ecuador e incluso en Bolivia. En el caso uruguayo, cuando vos tenés un sistema muy competitivo, los partidos tienen que hacer un juego de parecerse y diferenciarse. Y eso es caminar por el filo de la navaja. Es decir, uno tiene que de alguna manera no hacer ofertas que te alejen demasiado de un centro, del centro político, del centro ideológico, y al mismo tiempo te tenés que diferenciar. Y eso es difícil, es la orfebrería, la destilería más difícil de la política. Es la destilería más difícil, si querés, la postura más difícil para los liderazgos. Los liderazgos tienen que tener ese juego permanente de diferenciarse, pero al mismo tiempo no salirse de ciertas coordenadas, no generar una contraposición demasiado fuerte, radical. Si fuera demasiado radical, el Frente capaz que hubiera ganado las elecciones, pero la hubiera ganado en una fórmula que era la que temía Sereñi, con un mal tercio. Hubiera ganado por el 35, por el 36, por el 37, como había ganado Allende. Hubiera ganado por el 40 de repente, pero con el 60% del país en contra. Para llegar al 50 y no solo tener una base parlamentaria importante, una mayoría parlamentaria importante que la ha retenido durante 3 gobiernos seguidos, también tenía que correrse hacia el centro. Entonces, sí hay algo de eso, hay una ley en la política que es esa. Desde la derecha hacia el centro y desde la izquierda hacia el centro. Pero, ojo, la diferenciación no es que haya un ciudadano en el centro al cual todos tienen que ir. No hay un palo en el medio del camino. Sí. No, lo que ocurre es que el centro es un blanco móvil. Vos te acercás hacia el centro, pero traes el centro hacia tus tiendas. Desde la izquierda o desde la derecha. La izquierda busca el centro, pero trata de acercar el centro hacia sus posiciones. Y eso es lo que realmente... Eso es un teléfono tuyo, ¿no? Sí, déjalo nomás. ¿Para qué? No, me olvidé de apagarlo. Bueno, ahora le pedimos a nuestro productor que entre y lo... Entonces, ese es efectivamente una ley importante. En todo sistema democrático pasa eso, de alguna manera, los partidos. Y en
cuando el grado de indiferenciación empieza a ser grande, la competitividad del sistema baja y los sistemas entran en situaciones críticas, que es lo que ha pasado en muchos de los países donde, bueno, ¿qué pasa con las izquierdas europeas? Las izquierdas europeas hicieron, en algunas de las izquierdas europeas, hicieron prácticas muy parecidas a las que hacía el liberalismo, aún manteniendo cierta diferenciación, y entonces perdieron pie. Este es el problema. Entonces, pensándolo en el Uruguay, el Frente Amplio tiene que mantener de alguna manera ese temple relativamente moderado y al mismo tiempo marcar diferencias y generar esta idea de un contraste, de un contrapunto izquierda-derecha. ¿Y cómo hace? Y desde y desde el lado de la oposición pasa lo mismo. La oposición de alguna manera tiene que correrse, tiene que tratar de conquistar el centro, porque no te olvides que hoy día tenemos un escenario, como falta mucho para las elecciones, no sabemos qué va a pasar, pero si nos guiamos por las indicaciones de opinión pública, vemos que el Frente Amplio tiene cierta rebaja en su audiencia, yo diría una rebaja relativamente importante en su audiencia, pero esa audiencia no va a parar. Justo hablábamos con Javier García sobre eso. A manos del Partido Nacional, o del conjunto colorado y blanco. Entonces, lo que crece es la masa de indecisos, donde hay algunos tipos que probablemente ya tienen cierta decisión de que el Frente Amplio ya no les gusta, pero o ya no les gusta o no están conformes con lo que ha hecho, y sin embargo todavía no encuentran una opción. Entonces es perfectamente posible, y eso ha ocurrido muchas veces, ha ocurrido incluso en las elecciones uruguayas, que a medida que se acerca la elección, algunos electores que han votado por el Frente Amplio prefieren volver a votar el Frente Amplio medio a regañadientes antes de que gane otro que no saben qué es lo que está ofreciendo o que no les gusta demasiado lo que ofrece. La pregunta, una de las preguntas que puede surgir es, admitiendo como un hecho bastante objetivo de que hay un número de votantes frente amplistas que no están dispuestos, bajo la famosa pregunta si las elecciones fueran el domingo, a decir, aún así voto por el Frente Amplio el próximo domingo. Ellos han bajado. Eso es indudable que han bajado. También es muy cierto que no necesariamente se han ido a blancos colorados. No necesariamente. ¿Verdad? Esos que se han bajado, al menos temporalmente, ¿se han bajado por izquierda o por centro? Las dos cosas, te diría yo. Me parece que se han bajado más bien por centro. Y si me parece que los votos que pierde el Frente Amplio... no tenemos que hacer mucho malabarismo. El Frente Amplio perdió votos del 2004 al 2009 y del 2009 al 2014. Sí. Pocos votos. Pero las elecciones en el Uruguay con esta situación actual se ganan por 2-3 puntos. Lo que hablábamos, previsible pero muy parejo. Entonces relativamente cualquier cambio parejo. te lo Entonces, cambia. si vos decís que el Frente Amplio perdió 2.5, 2 puntos del 2004 al 2009 y volvió a perder otros 2 puntos del 2009 al 2014, esa tendencia se podría mantener y el Frente Amplio bajar otros 2 puntos más, ponele. Digo, estamos imaginando, si la tendencia continúa. Los votos que se van son votos que se han ido desde el centro. Son votos educados, son votos costeros montevideanos, de clase media, disgustados con algunas cosas. Y algunos votos, porque la votación, eso lo muestran, no tenemos que inventarlo, lo muestran los estudios electorales y los estudios de opinión pública, los estudios que estudian el voto después que el voto se produjo. Tema en el que yo no soy entendido, pero que está a la vista. Las pérdidas vienen más bien por el centro. Y desde esa perspectiva, entonces, 2 comentarios. Alguien podría decir sencillamente, bueno, el Frente Amplio pierde votos
porque pierde votos cualquier partido que gobierna. Es decir, Bueno, sí. como te lo Sí, digo, hay un una desgaste pobre natural. y bueno, viste, pierde. Es más, alguien podría decir, che, qué pocos votos ha perdido el Frente No, más Amplio. bien es eso. Más Podría bien uno puede decirse, decir ¿no? que pocos votos ha perdido. Y la segunda, que el anexo para que tú desarrolles es, y si los pierde por centro, uno puede suponer que son votos que si estuvieron alguna vez dispuestos, como lo hicieron, a votar al Frente Amplio, son votos que claramente, son ciudadanos que claramente no se identifican con la derecha. No, no necesariamente. Entonces, ¿cómo hace la oposición, que necesariamente está recostada hacia la derecha, para decir, vení que acá tenés un lugar? Y tiene que hacer las dos cosas. Como te digo, tiene que bailar con dos botas distintas. De alguna manera, yo no soy estratega, ni se me ocurriría dar ningún consejo a nadie en materia electoral. Pero una cosa que parece bastante clara es que tiene que hacer eso de parecerse y diferenciarse, también del lado de la oposición. Entonces, un elemento importante es diferenciarse. Entonces, por ejemplo, protestar por lo caro que son los salarios en el Uruguay, lo caro que es el costo del trabajo en el Uruguay, cuando está ahora justo que está en el candelero el tema porque sube, aparentemente mejora la situación económica, pero subió la desocupación. pero baja pero sube también la desocupación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la situación económica está mejor, los empresarios, las empresas no tienden a aumentar su empleo de trabajo, porque el empleo de trabajo, entre otras cosas probablemente porque todavía no se ve muy claramente la orientación, porque la comarca está complicada. Se mejoró Argentina para los uruguayos, pero se jorobó feamente el Brasil otra vez. Se jorobó peor el Brasil. Entonces hay situaciones en las que él, probablemente, eso se lo tendrá que preguntar a un economista, no a mí, no van a estar tan dispuestos a invertir y a gastar. Pero también puede haber algo que es casi cantado en la lógica de la historia. Los gobiernos de izquierda tienden a subir los salarios, tienden a mejorar la situación de las clases trabajadoras, tienden a mejorar el gasto social, el gasto público, la situación de las clases populares, y todo eso es caro. Y como es caro, la competitividad de ese país se hace difícil. Para un país que siempre ha sido caro, ojo, el Uruguay ha sido tradicionalmente caro. Es caro desde los años 30, de los años 40, y lo es caro desde el segundo vallismo. Y más caro aún con todo lo que han subido los salarios, con todo lo que han subido las prestaciones sociales, con todo lo que han subido las cargas impositivas con el Frente Amplio. Entonces, hay en general en las historias de los sistemas democráticos rutinas, llamarlas de alguna manera, de péndulo, cuando los sistemas tienden a irse mucho hacia ese lado, hacia el lado de que el costo del trabajo, el costo tributario, el costo del Estado es muy alto, hay una tendencia a buscar que eso se rebaje. Las mejores izquierdas, te voy a decir una cosa, las mejores izquierdas, las izquierdas nórdicas, la izquierda sueca, ejemplar, años y años desde el 38 en el gobierno, se precavieron ellas de hacer subas moderadas en el salario y en el precio del trabajo, porque querían ser fuertemente competitivas y exportadoras en una Europa en la que eran débiles, eran chiquitos. Y era la propia socialdemocracia la que moderaba el crecimiento salarial y aumentaba mucho el bienestar. Para no volverse caros, digamos. Para no volverse tan caros. Volverse un poco más caros, pero no tan caros. Y esos eran pactos entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Algo así como, a ver, para que lo entienda mi tío abuelo. Como hermano, los pactos de la Moncloa. No te voy a poder pagar, te voy a pagar un poco mejor, tranquilo, que tu salario no va a estar particularmente sumergido
ni vas a vivir en condiciones malas de dignidad humana, ¿no? Porque también eso No, hay que va a haber decirlo. servicios públicos buenos. Y va a haber servicios sociales y servicios públicos buenos. Pero no me pidas más aumento porque no te lo voy a dar, porque si te lo doy, me vuelvo caro. Y si me vuelvo caro, corre riesgo tu laburo. Bueno, ¿Es por ahí? ese es el asunto. Eso te lo dicen los economistas. Si no hay variable de ajuste por el salario, hay variable de ajuste por el empleo. Esto que está pasando hoy, que se discute en el país, que yo no te podría decir porque no soy entendido en el tema, es precisamente un tema de economía. Pero es un tema de economía política, de política económica. No te olvides que el gobierno de Tabaré Vázquez se inició en una situación bastante distinta a la que se inició y la que tuvo Mujica y la que tuvo el primer Vázquez, con un horizonte económico mucho más complicado, menos holgado, bastante ajustado. Entonces vino el ajuste fiscal, el ajuste tributario, y vino una tendencia a que las pautas para la negociación salarial y para los aumentos salariales fueran moderadas. Eso fue lo que de alguna manera planteó el gobierno. En algunos casos lo logró y en otros muchos no lo logró, y hay sectores salariales muy caros en aquellos sectores que son más movilizadores de la economía, como la construcción, por ejemplo. Y ahí hay un entendimiento entre la Liga de la Construcción y el Zunca, que ha subido considerablemente los salarios en ese sector de la construcción y que hace que la inversión sea un poco más difícil. Y fíjate que la inversión que han hecho, esta inversión social para viviendas sociales, que de sociales no tienen nada porque son carísimas, se hacen sobre la base de una cantidad de exoneraciones impositivas importantes para que las empresas inviertan en esa producción de edificios nuevos, coquetos, en el Cordón, en el barrio Palermo, en fin. Bien. Te propongo ir Pero no me hagas hablar de economía, mejor dicho, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Entonces, para evitar eso, te invito a la pausa y al regreso volvemos para un poco ir al origen. Primer concepto que nos llevamos. Cuidado, la polarización en sí no es ni mala ni buena. ¿Según de qué tipo de polarización? La polarización puede ser muy mala si es radical. Exacto. Y puede ser mala si no hay diferenciación entre los competidores. Aparentemente, Jorge Lanzaro, estamos viviendo un tiempo en el cual algunos paradigmas que algunos pocos años atrás uno tenía la impresión que habían llegado para quedarse, economías con tendencias a ser cada vez más abiertas, discursos proteccionistas que a la corta o a la larga fracasaban porque eso no le rendía ni aún a las grandes economías, y además apegos por la institucionalidad y la democracia fuera de discusión como valor en sí mismo, porque bueno, acá en el continente habíamos aprendido, porque habíamos sufrido la carencia. Justamente, como dijimos, la leche hoy, ¿no? Hablando del caso de los chilenos, en Uruguay le pasó. A la izquierda en particular le pasó que antes de la dictadura tenía un apego, en líneas generales, hay distinciones, pero un apego más bien tenue o frágil con el valor de la democracia en sí mismo, ¿no? Oportunista. Estamos de acuerdo en eso. La postdictadura encuentra a la izquierda con otra visión de la democracia, sí, ¿no? Señor, sí, señor. En ese contexto, y yo hoy leyendo una editorial que publicaba búsqueda acerca de Caetano, tu colega Caetano, decía... Da vergüenza cómo a la izquierda uruguaya le cuesta enfrentarse a los gestos autoritarios, por ejemplo en Venezuela. Desde ese lugar, pero también desde un Trump que gana diciendo América para los americanos y vamos a encerrarnos y vamos a que la ascensión de ciertos discursos más conservadores o claramente de derechas, hasta xenófobos en algún caso en Europa, hablan de que en realidad los paradigmas y las, entre comillas, verdades son relativamente frágiles en su permanencia. Lo vemos luego de la pausa. Estamos con Jorge Lanzaro, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Cuando al final llegó y nos... Estamos poniendo la mañana en camino. Julieta Rada, ¿la tenés a Julieta Rada, Lanzaro? ¿Cómo no? ¿Sí? La he visto.
Bien, ¿tenés varios discos de ella en su casa? Seguro que no. No, pero la he escuchado en vivo alguna vez. Ajá. Y por la música, ¿tú sos un tipo que la música te suele acompañar o más bien poco? No, me suele, sí, mucho. Bien, perfecto. ¿Macron es una buena noticia ya que viviste tanto en Francia tú? Bueno, Macron es una buena noticia. En principio es una buena noticia porque como se planteó la disyuntiva. Era Macron o Le Pen. ¿No? Entonces, claro, Macron se benefició un poco del terror o el temor a la figura de Le Pen. Puede ser una buena noticia en la medida de que ha construido un gabinete con distintos tipos de integrantes, algunos de los integrantes muy interesantes. El ministro de Educación, que es conocido, fue director del Instituto de América Latina de París, es un muy buen Jean-Michel Blanquer, es un tipo que yo conozco, es un tipo que tiene ideas, ¿cómo te diría?, medio más parecidas a lo que podría tener Fernando Filgueira hoy aquí. Pero claro, con una diferencia importante, que el ministro de Educación en Francia es ministro de Educación. Claro. No es una figura decorativa y absolutamente sin ningún poder, como es el caso en materia educativa, en el caso uruguayo, donde los poderes están alojados en las instituciones descentralizadas, el CODICEN. En el CODICEN y en la universidad, no en el ministerio. En cambio, en Francia, el ministro de Educación es más pesado, pero igual tiene un panorama de resistencias sumamente importante y le va a costar mucho si es que logra impulsar reformas, le va a costar mucho esas reformas. De todas maneras, en Francia todos vamos a tener que estar pendientes de lo que pase con las legislativas, porque es ahí donde se va a establecer más el mapa de las posibilidades que tenga Macron hacia adelante del gobierno, porque según se configure el Parlamento, se configure la elección legislativa, y una de las cosas que tiene Macron, o que no tiene Macron, es que no tiene partido, no tiene aparatos de partido, y ahí para las elecciones presidenciales las figuras pueden contar mucho, pero para las elecciones parlamentarias los aparatos y los partidos cuentan también mucho, y entonces tiene que tejer relaciones en corto tiempo, en pocos plazos, para construir alternativas que le den cierto respaldo legislativo. De aquí al 6 de junio es poco rato. Vamos a ver qué es lo que pasa. Uno advierte en que... cambio los otros, Le Pen, Mélenchon, hacia la izquierda o hacia la derecha, tienen otras herramientas. Volviendo al Uruguay, pero vinculado a esos asuntos, yo te dejaba planteada la pregunta antes de la pausa. Algunos asuntos que uno advierte, por ejemplo, en la escena política cotidiana. Hubo hace poco una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores donde quedó aparente en forma más o menos clara, según mi visión, bueno, y la de otros que saben mucho más que yo, que la oposición advirtió: es momento de llamar al canciller por el caso venezolano, no tanto para que nos explique qué le pasa a la Cancillería y Venezuela en las acciones, que también estuvo... No, sino para poner en aprietos al frente. Eso, y que parece ser, de la perspectiva política, una legítima herramienta. Mirá cómo se diferencian, mirá cómo no están tan de acuerdo. Desde ese lugar da la sensación, si eso hace la oposición, es porque advierte que desde la perspectiva política, y que incluye necesariamente la electoral, por ahí el público puede advertir diferencias de tal magnitud que fragilicen la opción electoral del partido de gobierno. Bueno, de fragilicen o no, eso hay que verlo, porque primero, como cuestión general, un partido, y sobre todo un partido grande, el Frente Amplio es un partido muy grande, es la izquierda más grande de América Latina, y no sé si no es de las izquierdas más grandes del mundo, tiene que tener por lo menos dos sectores, dos grandes conjuntos ideológicos para poder abrazar bien, por lo menos dos o tres.
Justamente eso es lo que de alguna manera perdieron los partidos tradicionales, que no tenían la diferenciación interna que tuvieron durante mucho tiempo, y que les permitió rastrillar de la manera como rastrillaba. Está claro, además, hay estudios muy buenos que en 2 puntos muy significativos, política exterior y educación, el Frente Amplio está partido en 2. Hay lo que llaman sistemas de creencias, vos podés decir posiciones ideológicas, posiciones políticas muy diferenciadas, tanto en la materia de la reforma educativa como en la materia de la política exterior. Y eso se nota mucho. Y este gobierno ha tenido que hacer más o menos pininos para viajar, para navegar en materia de política exterior entre esas 2 aguas que no se llevan demasiado bien y que tienen que ver con algo que vos preguntabas hace un momento, es decir, efectivamente la izquierda ha bajado la guardia en cuanto a su reivindicación, a su celo por la democracia, su celo por la reivindicación democrática. La ha bajado claramente. En el caso de Venezuela me parece que es vergonzoso, realmente vergonzoso. A esta altura ya luce como vergonzoso, digamos. A mí me parece que es vergonzoso, es decir, es vergonzoso que se compre esa idea. Que los Estados Unidos juegan, que los distintos países juegan sus fichas, que la oposición venezolana tendrá relaciones con distintos sectores, en los Estados Unidos, en España, en donde sea, sin ninguna duda debe ocurrir. También la izquierda venezolana, o el establishment venezolano, si se le puede llamar izquierda, porque yo dudaría ya a esta altura mucho de llamarlo izquierda, a ese gobierno de Maduro, tiene relaciones también con muchas fuerzas de afuera, y algunas muy importantes, y que tienen un intervencionismo más importante, tan importante o mucho más importante que el que puede tener los Estados Unidos, que puede ser el cubano, por ejemplo, en la estructuración tanto de algunos servicios públicos como en la estructuración política e incluso militar. Entonces, que Venezuela sea escenario o arena de intervenciones o de movilizaciones externas y de intervencionismos es muy probable. Es muy difícil saberlo con certeza, pero seguramente es muy probable. Lo que no es probable es pensar que el gobierno de Maduro es democrático. Es decir, no puede decir el presidente de la República que en Venezuela existe o existía separación de poderes. Creo que no dijo separación de poderes. Dijo existen 3 poderes, sí, lo cual es menos que separación de poderes. Que sí, existan 3 poderes, si uno está arrinconado y los otros 2 están bajo la pata del presidente, no hay separación de poderes, y eso es la esencia de la democracia. Y igual cuando dijo lo que dijo Vázquez, lo dijo allá en Europa, no había ocurrido todavía. No había ocurrido, y después el gobierno... Y ahí el gobierno cambia también, el gobierno, ¿no?, se alineó y se manejó, yo diría que con bastante prudencia. No anduvo atrás de los embalajes de Almagro, se manejó con prudencia en sus alineamientos en las declaraciones en torno al tema de Venezuela, con esa declaración conjunta en la que participó. Sí. Incluso asegurando cosas que a los venezolanos y permanentemente no hablando. La existencia de presos políticos, ¿no? Sí, muchas cuestiones. Y siempre abriendo esa puerta, que es la idea de que, bueno, el problema de Venezuela lo tienen que arreglar los venezolanos, y entre ellos, y que, bueno, las mejores fórmulas son aquellas que tienen de alguna manera un tribunal ciudadano, una alternativa electoral que sea la que salde las cuestiones, que es, me parece, lo que... Y me parece que el ministro Rodolfo Nin se ha manejado seguramente siguiendo la instrucción y en acuerdo con el gobierno, en esa sintonía que no es de un denostar permanentemente a Venezuela, sino de criticar y al mismo tiempo dejar abierta la puerta para buscar alguna fórmula de
de que si se puede encontrar fórmulas de aproximación entre gobierno y oposición, se encuentren. Parece difícil si las fórmulas llevan a algún tipo de elección. Ahora, porque claro. ¿qué pasa? Chávez ganó muchas elecciones. Ganó elecciones, ganó plebiscitos, ganó referéndum sucesivamente. Pero Maduro no. Maduro ganó una última elección que se la dejó Chávez en bandeja, Sí. y si ahora tuviera que ir a algún tipo de elección, no saldría ni a placé. Perdió la de la Asamblea Popular, la del Congreso, ¿no? Perdió el Congreso y además por goleada, además. no ganaría fácilmente elecciones. Entonces, efectivamente, hay cuestiones que tienen que ver con las elecciones. No quieren ni elecciones ni situaciones que puedan, de alguna manera, entrar al tema de la corrupción o de la corruptela de las élites venezolanas, que es formidable. Bueno, y pero que atrae. acá es donde aplica la pregunta. Eso es Venezuela. Pero alguien podría decir, ¿y por qué diablos Uruguay en general, la izquierda en particular y el gobierno muy particularmente se ven atados o supeditados a decir, más allá de ese sistema de creencia, decir, no, loco, esto está mal y esas rayas no se cruzan? Sí, sí. ¿Qué es lo que les frena? Bueno, lo que pasa es que efectivamente ha cambiado o simplemente han vuelto a emerger posiciones acerca de la democracia, que habíamos visto en los 60s y que habían pasado a un segundo plano, muy segundo plano, en los 80s y 90s, y que en el 2000 empiezan a aparecer de nuevo. Aquel viejo cuento de que en Cuba puede no haber democracia, pero hay salud, hay vivienda, hay servicios sociales. Y entonces, a medir los gobiernos por sus políticas públicas, por sus políticas sociales, por sus políticas distributivas, y no por la institucionalidad política y democrática en la que viven. A mí me parece que eso es un retroceso. Eso es volver al juego ese de la democracia formal y la democracia real, la democracia sustancial, porque esto es lo que pasa. Las declaraciones de Abdala, del representante del PIT-CNT en Venezuela, realmente seguramente no representan a los trabajadores uruguayos, ni siquiera deben representar a todo el PIT-CNT. Entonces, a mí me parece que ahí Venezuela es un test. Ya había habido márgenes de tolerancia importantes. Las izquierdas tradicionales, las izquierdas de los 40, de los 50, incluso las izquierdas de los 60, tenían con respecto al populismo una posición realmente muy crítica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el populismo lo criticaban por la izquierda. Claro. Lo criticaban porque se salteaba las clases sociales, porque era policlasista. El ejemplo es Perón, ¿verdad? Porque era personalista. Perón o Vargas. Pero quiere decir acá, claro, esa cosa que la izquierda siempre tuvo como desprecio con Perón. Desprecio y amor-odio, porque la clase trabajadora la tenía Perón. Sí, claro, sí. Entonces, cuando empiezan los populismos todo, de izquierda... De verdad que vivieron mucho mejor gracias al gobierno de Perón, ¿verdad? Sin los ninguna trabajadores. Duda. Sin ninguna duda. Las izquierdas latinoamericanas empezaron a mirar el populismo con mejores ojos, no cuando era el populismo de Menem, no cuando era el populismo de Fujimori, pero cuando empezó a haber un populismo de izquierda. Cuando empezó a haber un populismo en Ecuador, cuando empezó a haber un populismo en Venezuela, cuando empezó a haber un populismo en Bolivia, ya ahí el populismo de izquierda es más bueno. Y eso me parece a mí que es una condescendencia democrática riesgosa que en algunos casos ha llevado a estas situaciones. Y eso con las diferencias enormes que hay entre Venezuela, Bolivia y Ecuador, que las hay, que las hay, son importantes. Bueno, hoy está asumiendo Lenín Moreno, precisamente. Sí. ¿No? Y bueno, en fin, nos llevaría a otra charla, porque Bolivia también es un tema que creo que merece bastante estudio y sobre el cual tenemos bastante desconocimiento también. Mucho. Histórico, por otra parte. Pero en todo caso, hay un asunto que hoy me daba la pauta, que acá es cuando se me escapa un poco la tortuga, y es porque yo puedo entender que ciertos discursos, ciertas acciones, ciertos comportamientos, desde la perspectiva política, justamente estén sometidos a esa tensión que incluye siempre en un sistema donde hay elecciones
pluralista, democrático y competitivo, como es el nuestro, ¿verdad? Esas tres patas están. Entonces yo digo, no, mirá, yo no me puedo alejar tanto de esto porque a lo mejor pierdo votos por acá. Sin embargo, a lo mejor vivo en otro planeta. Yo tengo la percepción de que en general grandes e importantes bolsones de ciudadanos no están diciendo viva Venezuela, ya hay libertad, ya hay democracia. Entonces alguien podría decir en lenguaje de barrio, ¿a santo de qué, papá? No, bueno, lo que pasa es que, volvamos al punto, si el Frente Amplio tiene dos miradas muy distintas sobre política exterior, dos miradas muy distintas sobre educación, también tiene dos miradas muy distintas sobre Venezuela y sobre populismo de izquierda. Y esto está bien, claro. ¿Y sobre el valor de la democracia entonces también? Yo creo que también sobre el valor de la democracia. Creo que también sobre el valor de la democracia. Cuando uno ve que en Venezuela pasan las cosas por las cuales nosotros militamos en favor de la democracia en los 60s y en la transición democrática, es decir, las cosas que ocurren en Venezuela son las cosas que ocurrían mucho peor que las cosas que ocurrían en los años 60s o en la segunda mitad de los 60s en el Uruguay, y las cosas por las que peleábamos, digamos, del 80 en adelante para la recuperación de la democracia en el Uruguay, y que no queríamos que volvieran a ocurrir. La idea del nunca más, bueno, lo que este manifiesto último ha salido, esta idea de nunca más o no más autoritarismo, este último manifiesto que salió a luz en los últimos días, me parece que marca en ese sentido es prudente, es corto, no entra en largas apreciaciones acerca de la oposición y el gobierno. Lo que dice es que en Venezuela la democracia está en una situación de deterioro y de crisis grave y que hay situaciones autoritarias. Yo hace años, en el 2007, 2008, escribí utilizando términos que se utilizan en las jergas, en las conceptualizaciones de la ciencia política, los que hablaban de autoritarismo electoral porque era democrático y era electo, pero autoritario porque el gobierno no tenía separación de poderes y había una concentración de poderes formidable. Esa era la idea del autoritarismo electoral. Entendido. Es un autoritarismo que es refrendado, que surge de las urnas, que es el autoritarismo de Chávez. Ahora, en Venezuela se ha perdido hasta eso. Es decir, la pata electoral. La parte electoral, y nos hemos quedado con autoritarismo solo. Para terminar, del mismo modo que hay sectores de izquierda que les cuesta, también es notorio, o por algunos es notorio, cómo a sectores de centro derecha, también en Uruguay, les costó en su momento decir, che, así no se saca a Dilma, ¿verdad? Más allá de que tuviera la legalidad, más allá, y ahora la crisis, bueno, que evidencia lo que creo que todo Roma sabía, de que eran toda una manga de chorro y ladrones. Curiosamente a Dilma no la sacan por eso, ¿no? No, para nada. A Dilma en particular, lo que no significa que el PT haya tenido serias, gravísimas irregularidades. Es decir, ¿será que entonces el sistema político en general y el uruguayo me preocupa la democracia y me preocupa la legalidad según de quién se trate? Bueno, eso hay un poco, quizá haya un poco de eso. Hubo otros episodios en que esta situación se planteó. Por ejemplo, el tema de la suspensión de Paraguay en el Mercosur para hacer entrar a Venezuela por la ventana, con este argumento de que lo político tenía que... y que puso de rodillas a Mujica y al país frente a Dilma y a Cristina Fernández. Mujica desairando a su canciller Almagro en aquella oportunidad. Mujica desairando a Almagro, no, desairando al país. Claro, pero ¿te acuerdas que Almagro le dijo esto no? Sí. Y Mujica le dijo no, bueno, lo que pasa es que... Otro ministro se hubiera ido. Otro ministro se hubiera ido. Pero no se fue, y seguramente porque tenía cálculos y ambiciones a largo plazo, que efectivamente llegó a conseguir. Pero sí, lo que quedó claro es que para Uruguay el derecho internacional, el derecho en general,
y la democracia, las instituciones democráticas, son sagradas, no solo porque son parte de la cultura y de la historia del país, sino porque Uruguay es un país minúsculo. Si vos, la herramienta uruguaya, el arma uruguaya, es el derecho internacional, el derecho puro y simple sin apellidos, y la democracia sin apellidos. Y eso lo sabía el viejo Valle en el 900, cuando se discutía en La Haya acerca de esta idea de la composición amigable de los conflictos internacionales. El Uruguay ha tenido esa vocación eterna prácticamente, no se puede poner en riesgo, no se puede poner en riesgo. Gracias, muchas gracias por hoy, Jorge, porque todos estos comentarios habilitan y estimulan, no sé si a nuevas respuestas, lo que es mejor, a nuevas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Jorge Lanzaro nos ayudó a poner la mañana en camino.